¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Pregunto, México, ¿cómo vamos? Sí vamos. Y hoy bueno. te traigo buenas noticias, que bueno, llevas, por lo menos en los segmentos que he visto, llevas dos muy buenas noticias, ¿no? La de la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral. Entonces llevas dos muy buenas noticias y no quiero romper esa trayectoria. Entonces vengo a hablar de crecimiento económico. Muy bien. Normalmente el crecimiento económico en el país ha estado bastante lento, o sea, en los últimos años ha estado bastante lento. Si analizamos un periodo de tiempo más largo, tenemos algunos picos, algunas bajadas, ¿no? 94 terrible, 2008 terrible, y a partir de ahí hemos tenido menos volatilidad. Este trimestre, con la última información que tenemos disponible que salió la semana pasada, tenemos información de que el PIB creció 1%, pero también creció 2%, pero también creció 4%. Entonces el chiste es ver pues a cuál de esos datos le tenemos que hacer caso, porque hay demasiada información. Y eso es en lo que me quiero enfocar ahorita, ¿no? El INEGI publica dos tasas de crecimiento a la hora que da su informe. Habla primero de una tasa que compara un trimestre con el trimestre anterior, ¿no? Es la tasa secuencial, por decirlo de alguna manera, y ese dato crecimos 1%. Es decir, en el último trimestre reportado, en el tercer trimestre de 2016, crecimos frente al segundo trimestre de 2016 un 1%. No es menor ese crecimiento, o sea, que la economía en su conjunto crezca un 1% de trimestre a trimestre no es un número bajo, es un número relativamente saludable, si queremos darle ese adjetivo, en una época en la que hemos visto un crecimiento más lento. Ahora, si lo comparamos año a año, es decir, tercer trimestre de 2016 contra tercer trimestre de 2015, la economía mexicana creció 2%. Ese es el dato que normalmente se retoma, ¿no? La prensa normalmente retoma ese 2%. Sí. Ahora, Estados Unidos sacó su mismo dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2016 y fue 3.2. Y entonces todo el mundo sale y dice, no, nosotros crecimos al 2 y Estados Unidos creció al 3.2, ¿qué está pasando? En realidad lo que está pasando es que estamos calculando dos cosas distintas. La forma en la que Estados Unidos calcula su PIB es una forma que le llamamos anualizada. Lo que hace Estados Unidos es el crecimiento de ese trimestre, lo anualiza, que es distinto a comparar este dato con el del año anterior. Es muy distinto. Lo que dice es, si creciéramos esa tasa, si creciéramos esa tasa los 4 trimestres del año, creceríamos a esta. Y eso le da a Estados Unidos 3.2. Si nosotros hacemos la misma comparativa para México, que no se suele hacer, o sea, eso sí me importa decirlo, porque el INEGI no lo presenta así, pero es importante en términos de comparabilidad. Si nosotros lo hiciéramos igual que como lo hace Estados Unidos, entonces el crecimiento de la economía mexicana para el tercer trimestre de 2016 es de 4%. Un 4% anualizado. Entonces, ahí la comparativa que tendríamos que hacer es el 4% de México contra el 3.2% de Estados Unidos. Ese 4% no es un mal número, no es un mal dato de crecimiento. Es para presumir. Por eso te digo, es una buena noticia. Sí. Claro que hay áreas de oportunidad, ahora que nos gusta ese término, hay áreas de oportunidad en las que se puede mejorar, donde podría haber mayor dinamismo. Desde luego hay áreas que tuvieron un decrecimiento, pero así es siempre, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de crecimiento económico tuvimos un buen trimestre. ¿Y así cerramos el año? Pues no, falta todavía un trimestre, pero sí es importante no minimizar el impacto de este trimestre, ¿no? Creo que es importante. Dudo que el cuarto trimestre sea tan activo, no creo que alcancemos una dinámica mayor de crecimiento, pero de cualquier manera, en un entorno que se ve negativo, que se ve pesimista, que a la hora que hablamos de 2017 y de 2018 vemos un entorno internacional adverso, un entorno doméstico complicado, pues creo que vale la pena mencionar que tuvimos un crecimiento, por lo menos en un trimestre, que tiene unas tasas interesantes. Estamos viendo unas gráficas dentro de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Esos son los rangos de crecimiento y lo que estamos mostrando en esa gráfica es cómo han ido cambiando con el tiempo, ¿no? A principio de año empezamos con un rango en Hacienda donde estimaba crecer entre 2.6 y 3.6 y ha habido dos ajustes, ¿no? En el que estamos ahorita vamos a crecer entre 2 y 2.6. Banco de México, que eso es algo curioso, claro, son dos entidades distintas, pero Banco de México ha recortado su pronóstico de crecimiento por cuarta vez. La última fue la semana pasada. Así es. Y este recorte no coincide con el de Hacienda, ¿no? Banco de México prevé un crecimiento menor, un rango de 1.8 y 2.3. Sí. Y bueno,
¿Por qué es importante eso? Porque a raíz de ahí se forman los criterios de política económica, ¿no? Y los estimados de todo lo demás. Muy bien. ¿Sobre las actividades? Sobre las actividades, mira, ahí podemos ver las actividades secundarias, las actividades primarias crecieron, el total de la economía es el dato que te comentaba. Las actividades primarias impactan menos a la economía, como lo puedes ver en esa gráfica de pie que tienes después, ¿no? Tienes la franja amarilla, que es las actividades primarias, agricultura y demás, es muy pequeña. Luego las actividades secundarias, que es manufactura, vemos ahí la disminución. Ahí está minería, ¿no? Entonces, y la minería incluye petróleo, o sea, minería incluye minería petrolera. Entiendo. Entonces ahí hay una disminución, que es lo que te explica ese menos 0.9, y el área que vio mayor dinamismo es el sector terciario, que es básicamente el sector servicios, que como te darás cuenta, el sector servicios es el que más pesa en la economía mexicana, con un 62%, ¿no? ¿Siempre ha sido así, Vale? Siempre ha sido así, ha cambiado un poco con el tiempo, pero esa es una tendencia. Ahí ¿no? está, ¿no? Ahí Muy está claro. el crecimiento, La o el franja roja. decrecimiento más bien, Sí. de la minería, ¿no? Un menos 7.4%. Muy bien. Te digo, es importante decir que incluye minería petrolera. Bueno, Valeria, pues está muy clarito. Estas gráficas ya usted las puede consultar con mayor detalle en nuestras redes sociales a través de El Financiero de Televisión y también, por supuesto, en México, ¿cómo vamos? Así es, Héctor. Muy bien, ¿lo dije bien? Lo dijiste muy bien, con la entonación correcta. Lo dijiste muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias ¿Dónde a se ti, te Héctor. consulta a ti? Bueno, en la página mexicocomovamos.mx o en Twitter, @mexicocomovamos, o en mi Twitter, que es @valeriamoy. Te seguimos. Gracias, Vale. Gracias a ti, Héctor. Hasta la próxima. Muy bien.